vamos a realizar un ejercicio de ejemplo para la formulación de alcanos. En este caso elegimos el pentano. Partimos de su nombre. Como su nombre lo indica, pentano, empieza con el prefijo pent. Si nosotros buscamos en la lista de prefijos que yo les suministré, veremos que pen equivale a la cantidad de 5 átomos de carbono. But a 4, prop a 3, y así tienen toda la lista de cuántos átomos de carbono debe tener la cadena principal. La segunda información que nos da el nombre es el sufijo, lo que va luego del prefijo, que es la terminación ano. Esa terminación lo que nos indica es que entre átomo y átomo de carbono lo que va a haber es un enlace simple. De la siguiente forma nosotros constituimos la cadena principal. 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, por el prefijo pent, que significa 5 átomos de carbono, y un enlace entre medio de ellos simple. ¿Sí? El segundo paso que vamos a hacer para constituir la fórmula va a ser saturar cada átomo de carbono. Cada átomo de carbono deberá saturarse con la cantidad suficiente. Para este ejemplo, para el primer átomo de carbono, vemos que colocamos 3 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? ¿Por qué colocamos 3? Porque si contamos los enlaces que hay en el átomo central de carbono, aquí, vemos que tiene un enlace, otro y otro más. Tiene 4 enlaces covalentes. Voy a poner el cursor, puntero láser para mejor. Entonces, tenemos 4 enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno hacen que complete el octeto en el caso del carbono y el dueto en el caso del hidrógeno. De esa misma forma, cada uno de los átomos de carbono deberá completar el octeto correspondiente uniéndose a átomos de hidrógeno, porque por ello estamos hablando de formulación de hidrocarburos. Hidrógeno, carburos, carbono. Entonces, ¿cómo correspondería a este segundo átomo que está acá, de carbono? Lo siguiente sería colocar, como tiene un enlace covalente unido a la cadena de carbono anterior y otro enlace covalente unido a la cadena de carbono posterior, lo que vamos a hacer es agregar 2 átomos de hidrógeno para de esa forma completar los 4 enlaces covalentes. A ver, para resumir, cada átomo de carbono debe estar unido a un átomo adyacente a él, de forma tal de constituir 4 enlaces covalentes y llegar al octeto. Si nosotros vemos de esta forma, para cumplir esta regla, tendríamos que saturar toda la cadena de la siguiente forma. Como vemos, cada átomo de carbono tiene 4 enlaces covalentes. 1, 2, 3, 4. Recordemos cuando vimos enlaces covalentes que cuando denotábamos una rayita, esto significaba que era la unión de un par de electrones. 1, 2, 3, 4 para este átomo de carbono, 1, 2, 3, 4 para este átomo de carbono, 1, 2, 3, 4 para este átomo de carbono y 1, 2, 3, 4 para este átomo de carbono. Así se satura toda la cadena del pentano. La formulación del pentano. Específicamente, esta formulación tiene un nombre. Vamos a ver que hay otra forma de representar esta forma. Fíjense esto. Si yo tomo el carbono con los 3 hidrógenos, el primer carbono, el carbono 1, con los 3 hidrógenos, puedo representarlo de la siguiente forma. Carbono, hidrógeno 3. De igual manera, si tomo el carbono número 2, puedo representarlo de esta forma. Si tomo el carbono número 3, también puedo representarlo de forma similar a la anterior. Si tomo el carbono número 4, de igual forma que el anterior. Y si tomo, finalmente, el último carbono, el 5, lo puedo representar de esa forma, igual a la del principio de la cadena. Vemos que se conserva 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, igual que en la cadena principal, con la cantidad de hidrógeno que posee cada uno de esos átomos de carbono. En este caso hay 3, por eso tenemos 3 hidrógenos.
en este hay 2, en este hay 2, en este hay 2 y en este último hay 3. Por supuesto que todos esos átomos de carbono no están sueltos, sino que están unidos mediante enlaces simples correspondientes a un alcano. La primera representación se denomina fórmula desarrollada. La segunda representación se denomina fórmula semidesarrollada. Es más compacta de representar que la desarrollada. Nosotros vamos a trabajar con esta fórmula, la semidesarrollada, porque los ejercicios se hacen demasiado engorrosos, muy grandes para poder trabajarlos. Así que vayan acostumbrándose a esta forma de representar las fórmulas. Finalmente hay una tercera forma de representar las fórmulas, siguiente, se denomina fórmula molecular. Esta fórmula condensada molecular tenemos que identificar la cantidad de átomos de carbono que hay, que son 5, y la cantidad total de hidrógenos, pero no nos da información acerca de cómo está distribuida esos hidrógenos dentro de la cadena. En muy pocas ocasiones vamos a utilizar esta fórmula molecular. Nos vamos a manejar con esta fórmula semidesarrollada. Cuando estamos en clases yo suelo decirle, vamos colocando para hacer la fórmula el che. Entonces, che, o sea, CH, CH, CH. Y después completamos con la cantidad de carbonos y después completamos con la cantidad de hidrógenos que sea necesario para cubrir el octeto del carbono. Por ejemplo, 3 y 1, 4. Este carbono está completo. Para este carbono, 1, 2 y 2, 4. Para este carbono, 1, 1, 2 y 2, 4. Para este carbono, 1, 2 y 2, 4. Para este carbono, 1 y 3 son 4. Como verán, estos enlaces cuentan tanto para este carbono como para este carbono, porque en el enlace recordamos que se comparten pares de electrones. Bien, esta es la formulación, es un ejemplo típico de formulación de alcanos acíclicos de cadena lineal. ¿Por qué son alcanos? Porque los carbonos están unidos con ligaduras simples, con uniones simples. ¿Por qué acíclicos? Porque no se cierra la cadena, no es cerrada. Este átomo de carbono no está unido al principio, creando un ciclo, un círculo. ¿Por qué es lineal la cadena? Porque no tiene ramificaciones. Van a ver que de estos átomos de carbono, en lugar de salir hidrógeno, puedo sacar otras cadenas carbonadas. Y ese es tema de nuestro próximo tutorial. Bueno, muchachos, espero que haya sido de utilidad y se los dejo para que puedan realizar las prácticas de formulación de alcanos acíclicos de cadena lineal que figuran en la web de NENA. Saludos y cualquier duda se comunican conmigo.